99% de directores comerciales de la industria y dueños de negocio realmente no saben lo que hacen. En cierto punto, la razón por la cual hace varios meses consecutivos llevo negocios entre los 200 a los $250,000 al mes, hace más de 6 meses seguidos, de forma predecible, no adivinando, sino proyectando. Y ninguno de esos meses arranqué el mes diciendo, equipo, este mes vamos a facturar $250,000, sino que $250,000 representan 129 clientes a $1,800, a una cantidad de 900, entre 900 a 1,200 agendas, a un show-up rate del 40% y a un close rate del 27%. Eso es lo que define al fin y al cabo que todos los meses yo puedo asegurarme de cuáles son los insumos que necesito a nivel de marketing para que se cumpla una proyección. En este video quiero mostrarte cómo yo logré hacer que negocios de forma predecible escalen hacia los 100,000, 150,000, 200,000 y $250,000 al mes. Lograr facturar en clientes del nicho de la salud, por ejemplo, más de $2 millones desde que empezamos a trabajar juntos. Y obviamente varios directores comerciales ayudados hacia poder crear proyecciones de forma predecible y asegurarse de cumplir sus objetivos. En este punto, en este video, vamos a tocar 5 pilares más importantes: objetivos frente a proyecciones. ¿Bien? En un punto número 2, en cómo crear proyecciones específicamente. En un punto número 3, estaríamos tocando directamente lo que viene a ser el cada cuánto poner esas proyecciones. En un punto número 4, el entender el por qué esas proyecciones no se cumplen. ¿Bien? Y en un punto número 5, surcos rutinarios. Eso es lo que define al fin y al cabo que una proyección se cumple. Arrancando por el primer punto, si miro por abajo, es simplemente para tener una guía de cuáles son las cosas. Los objetivos simplemente nos decepcionan. En el 99% de los casos, los objetivos suelen ser negativos. No es algo bueno para un negocio. Cada vez que yo escucho a un dueño de negocio o alguien de mi entorno, networking, es decir, quiero hacer esta cantidad de plata en el mes, siempre me pongo a pensar en cuáles son los fundamentos que hay detrás de eso. Porque hay fundamentos, hay lógica, hay matemática, hay ciencia, hay números, hay tomas de decisiones basadas en datos. El fundamental, el por qué vas a facturar la cantidad de dinero que querés facturar. Los objetivos te decepcionan a ti al finalizar el mes y no entender por qué no estás facturando lo que tienes que facturar. El poner objetivos no te permite tener una retro. No sabes si no cumpliste ese objetivo por leads, por eficiencia del closer y su porcentaje de cierre, ¿bien? Por algo operativo, por falta de volumen, falta de consistencia. No tenés claridad realmente de por qué no se cumple ese objetivo. A diferencia de las proyecciones, que las proyecciones son literalmente la ingeniería inversa que hay desde el objetivo hasta conseguir obviamente todos los insumos que necesitamos a nivel de marketing para que se cumplan esos objetivos a nivel de ventas. Las proyecciones son los números y los parámetros que definen que incluso si las cosas salen mal, con el 75-80% del esfuerzo podemos conseguir esos resultados. Entonces, las proyecciones son lo que predicen el futuro. Las proyecciones son todos los pasos que hay que seguir a nivel general para poder cumplir una proyección. Quiero mostrarte en un ejemplo exacto cómo es que se crea una proyección. Primero que nada tenemos que definir cuál es el resultado que nosotros esperamos. ¿Bien? En este caso esperamos $50,000. Queremos hacer $50,000 en un solo mes. Lo que corresponde hacer primero que nada es definir cuánto es nuestro AOV, que el AOV lo sacamos directamente sobre facturación o sobre CC, dividido, bien, la cantidad de clientes que metiste en el mes y te va a dar la cantidad, tu pago promedio específicamente. Luego de eso, entendiendo que a este AOV para hacer $50,000 necesitaría específicamente 25 clientes. Para meter 25 clientes aproximadamente necesito ofertar por lo menos 83 personas, ¿bien? Para que con un 30% de cierre logre meter estos 25 clientes. Pero para ofertar 83 personas, ¿bien? Necesito tener por lo menos 92 asistencias, ¿bien? Que eso implica tener un 90% de tasa de oferta. Ofertar al 90%. Ahora, ¿por qué ofertar? Es una métrica que se mide. Se le tiene que ofertar al 100% de las personas. ¿Bien? Al 100%. Si la persona entra a llamada, tiene que ofertarse. Veo hoy en día muchos closers que son princesas, literalmente. Closers que no están dispuestos a tomar una call con una persona en un auto. No están dispuestos a tomar una call si el lead no tiene una Z
B1030 o una FX30 con el mejor lente del mundo, con la mejor cámara, con el mejor Wi-Fi, con la mejor computadora en un setup gamer, no te toman una llamada. Y eso está totalmente mal, porque ves las métricas reales y sacas el cierre sobre registro, ¿bien? El Sales Conversion Rate sobre registro, o sobre dato, o sobre lead, como vos quieras medirlo, y te va a dar que tiene un porcentaje súper bajo. Yo prefiero un closer que literalmente le asistan la mayor cantidad de personas posibles y tenga la mayor tasa de oferta y una tasa de cierre capaz que incluso mucho más baja. Pero si vamos a medir el cierre sobre el lead que yo le entrego a este closer, va a ser superior al closer que capaz que tiene un 30% de show up, un 70% de oferta, pero tiene un 60% de cierre. ¿Bien? Me va a convenir muchísimo más porque el cierre sobre lead directamente, que es lo que a mí me da rentabilidad a mi empresa, se está valorando de mejor manera. ¿Bien? Entonces, muy importante, necesito 92 llamadas tomadas y una tasa de oferta lo más alta posible. ¿Bien? Entre el 90 y el 100% son números potables estándares del mercado. Y para yo poder, ¿bien?, ofertar al 90% y tener 92 tomadas, necesito un 70% de show up rate. Y ese 70% de show up rate serían 131 agendas las que yo tendría que conseguir específicamente al mes. Ahora, para hacer $50.000. 131 agendas, 92 tomadas a un 70% show up, 83 ofertas un 90% de oferta y 25 clientes un 30% de cierre. Ahora, para poder conseguir esas 130 agendas, necesito, si tengo un setter, por ejemplo, una tasa de lead to booked, de lead a agenda, justamente, del 15%, para por lo menos, con un 15% de LTV, estar agendando 873 personas. Un montón de personas van a ver este video y seguramente tengan, por ejemplo, un funnel de bienvenidas de Follow Me Ads, o pueden llegar a tener DM Ads o Forms Ads o directamente un BCL Ad. Quiero que entiendan que todos los puntos o todos los funnels, ya sea de bienvenidas, ya sea un funnel, o Follow Me, perdón, por así decirlo, un funnel de BCL, un funnel de Opt-ins, por ejemplo, un funnel de DM Ads, todos los funnels terminan decayendo en una métrica principal, que es el costo por agenda. ¿Bien? Porque para poder conseguir, por ejemplo, una agenda a un 10% de LTV, estamos hablando de que tendríamos que generar 1000 leads para generar 10 agendas, por ejemplo. 1000 leads a una tasa de agenda del 10%, estamos hablando de que son 10 agendas, ¿bien? $10 dividido cuánto me salió cada seguidor. Por ejemplo, cada seguidor me salió, no sé, $1, y tuve 100 leads, invertí $100 y saqué 10 agendas, mi costo por agenda va a ser exactamente $10. ¿Bien? Entonces estamos hablando que un funnel de bienvenidas, o un funnel de mensajes, o un funnel de opt-ins termina transformándose en CPA en cierto punto. Entonces, para yo poder conseguir 873 leads, ¿bien?, o para meter 131 agendas, necesitaría invertir de CPA, por lo menos de costo por agenda, a un costo por agenda promedio de $13. Estamos hablando de que tendría que meter $1.300 para poder generar 130 agendas. Bien, $1.310 específicamente. Bien, en tercer punto, estamos hablando de que luego de entender cómo crear proyecciones y entendiendo las diferencias entre los objetivos y las proyecciones de por sí, entramos en un punto número 3, bien, que es cada cuánto se definen proyecciones, cada cuánto se crean proyecciones y qué incluyen esas proyecciones. Primero que nada, cada 7 días lo que yo hago es una revisión, bien, de la semana anterior. Esa revisión implica una revisión tanto a nivel global de las métricas, que significa la suma colectiva de las métricas entre todos los miembros del equipo, las métricas individuales, ¿bien?, y las métricas por funnel específicamente. ¿Por qué? Las métricas globales nos hablan de que el negocio va bien, ¿bien?, a nivel de negocio. Las métricas individuales me habla de quién en el negocio no va bien. Y las métricas por funnel me están diciendo dónde están mis puntos de drop-off particularmente, que serían mis puntos de fuga, para que lo entiendan. ¿Bien? Ahora, quiero que entiendan que ¿por qué lo separo por funnel, por ejemplo? Algo muy importante es que entiendan que hay muchos negocios. Por ejemplo, si nosotros invertíamos en este caso que les expliqué recién, $1.300 para poder sacar exactamente 130 agendas y para que con un porcentaje de cierre de asistencia del 70 y un porcentaje de cierre del 30, cerremos 25 clientes específicamente y saquemos $50.000 de facturación, 50K. Estamos hablando de que dividiéndolo por 10, por ejemplo, el ROAS sería invirtiendo $1.000 y sacando 50, ponerle que serían aproximadamente
un ROAS 50x, ¿bien? Cada $1000 que invierto, vamos a poner un ejemplo más redondo, cada $1000 que invierto saco 50.000, mi ROAS es 50x. Ahora, puede pasar mucho de que nosotros pensamos que nuestro porcentaje de cierre del 30%, ¿bien? Es nuestro porcentaje de cierre real. Pero no es nuestro porcentaje de cierre real, porque si dentro de estas 130 agendas, 50 agendas, por ejemplo, son de orgánico, y el cierre de orgánico, por ejemplo, es de el 50% sobre llamada total inclusive, estamos hablando de que metimos, no sé, o por ejemplo 50% del 50%, tenemos un 50% de show up, nos quedan 25 tomadas, de esas 25 cerramos 12.5, estamos hablando de que $25.000 específicamente entraron de orgánico. Y nosotros pensamos que nuestro funnel de anuncios nos está dando un 50x, entonces el próximo mes invertimos $2.000. Pero realmente el verdadero ROAS es 25x, porque la mitad de las agendas, la mitad de las ventas, 25 clientes entraron de las 50 agendas que vinieron de orgánico. Entonces hay que saber diferenciar muy bien porque vas a invertir mucho más en marketing y te vas a dar cuenta que la facturación sigue igual o peor porque se te subieron los costos de los anuncios y termina siendo perjudicial. Ahora estamos hablando de un ROAS 50 que muy pocos negocios consiguen ese ROAS de por sí. La mayoría de negocios andan entre 5 a 30x de ROAS. Entonces, nada, simplemente que entiendas que la manipulación de métricas mata a los negocios y elimina la predictibilidad en los negocios de por sí. Entonces, ¿por qué hay que diferenciarlo por funnel? Porque cada funnel de referidos, funnel de orgánico, funnel de anuncios, funnel de setería, de lo que tengas a nivel de funnels, ¿bien? Te vas a encontrar con que cada persona tiene un nivel de conciencia diferente. Por ejemplo, una persona de orgánico es una persona que tiene mayor nivel de conciencia de la marca personal, la autoridad de la marca personal. A nivel de solución tiene mucho nivel de conciencia, pero no tiene tanto nivel de conciencia sobre sus problemas en particular. ¿Por qué? Porque una persona que llega a nuestro orgánico, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso, en nuestra comunicación de anuncios, a nivel de ángulos, tenemos una persona que tiene baja autoestima, una persona que tiene sobrepeso, una persona que quiere ganar masa muscular, una persona que quiere tener más salud. Entonces estamos hablando de que yo quiero tener más salud y yo no soy ese avatar que quiere bajar capaz que, no sé, 20 kilogramos extras. O capaz que puede llegar a tener alguien problema de autoestima y no sí o sí tiene que ser gordo. Entonces lo que pasa es que van a llegar muchas personas que conecten al fin y al cabo con tu solución, a pesar de no tener el problema tan tangible. Capaz que no quieren bajar 20 kilogramos, sino quieren bajar 2, 3 kilogramos. Entonces, el nivel de conciencia en la escalera del problema de por sí debe ser de un 10, un 2. Y a nivel de conciencia de la solución, un 10. ¿Bien? Entonces, eso implica que la llamada que hay que llevar va a ser 100% sobre conciencia de su problema y llevarlo mucho más sobre el costo de la inacción de esa llamada para que la persona le logre ver el valor, porque la razón por la cual no te va a comprar no sea porque tu oferta es buena, sino que se debe mucho más a que no es consciente de los problemas que va a haber en el futuro si esa persona se mantiene o sigue teniendo los hábitos que tiene hasta el momento, por ejemplo. Entonces, uno de los parámetros más importantes es separar por funnel, porque para cada proceso comercial hay un nivel de conciencia diferente, una forma de abordar la llamada diferente, un pre-call diferente, un espectro comercial totalmente diferente, ¿bien? Que ya lo hablé en el video anterior, pero un espectro comercial simplemente son todos los puntos que hay que tocar previo a la llamada para que el esfuerzo en venta sea lo menor posible y maximicemos la cantidad de resultados, que tengamos mejor show up rate y mejor close rate. El espectro comercial se optimiza en base a la cantidad de agendas que tenemos, que tomamos, agarramos esos phantoms y automáticamente transformamos eso en un espectro comercial. Son 5 parámetros: interesting, understanding, belief, desire, resource and action. Son todos los puntos que hay que tocar para lograr elevar ese nivel de conciencia de las personas previo a la llamada para que logremos conseguir los resultados. ¿Bien? Entonces, simplemente eso, la optimización por funnel va a ir por ese lado. Después, las métricas a nivel individual, que van a decir quién de mi equipo está funcionando o quién no está funcionando de mi equipo. ¿Por qué? Porque puedo tener un closer con 60% de cierre y otro closer con un 10% y pienso que mi porcentaje de cierre promedio es del 35%, pero realmente no es del 35%, sino que estoy fugando la mayor cantidad de leads. En los negocios Tier 1, literalmente los mejores negocios de por sí, hay inclusive scorings, donde tenemos closers de serie A, closers de serie B y closers de serie C. Y tenemos leads tipo A, leads tipo B y leads tipo C. Yo llegué a sacar inclusive el porcentaje de asistencia de cierre de profesiones, de, no sé, ingenieros, abogados, docentes, amas de casa. Lo he separado y he distribuido las llamadas para que no se me distribuyan las mejores llamadas que cierran capaz con un 60% de cierre en un closer que es de serie C. ¿Bien?
Inclusive he sacado el porcentaje de asistencia y de cierre por hora. He puesto a los mejores horarios en los cuales tenemos mayor show up rate y mayor posibilidades de cierre, a los closers que mejor performa, porque me tengo que asegurar de que su OT, bien, que su on track earning realmente se cumpla, que es su potencial de ganancia si el closer cumple la KPI a nivel de precisión, volumen de comportamiento y eficiencia. Eso es bastante avanzado, pero simplemente quiero darte una claridad de que importa muchísimo el sacar las métricas a nivel individual. Es lo que define al fin y al cabo que vos puedas optimizar todas las semanas, abrir calendarios, cerrar calendarios, meter en coaching uno a uno en un PIP, que para que entiendan de forma muy simple, quiero borrar acá un poco. Un PIP es un plan de optimización de rendimiento, que eso es lo que ocurre posterior a sacar las métricas a nivel individual todas las semanas. Es un plan donde entras en uno a uno con el manager. Es un plan donde tenés que ponerte a recuperar por lo menos 2 llamadas al día, que en el transcurso de 15 días aproximadamente van a ser 30 agendas extras que te vas a recuperar de no-shows, de canceladas, de personas que hay que reagendar. Bien, de bases de datos vamos a recuperar por lo menos 30 personas, que al porcentaje de cierre y de asistencia que teníamos nos va a dar X cantidad de facturación. Por otro lado, se le cierra el calendario al 50% para que no se le agenden tantas calls, o directamente se le cierra el calendario y que tome las calls que él mismo se recupera. Y por último, si se le entregan leads de tipo C. No se le entregan los mejores leads, sino que en ese proceso de plan de optimización de desempeño, en la primera semana esperamos cambios considerables, ya sea volver a la KPI inicial, a su punto óptimo de rendimiento, y si no está, que hayan avances por lo menos, y en la segunda semana, si directamente no vuelve a su KPI, directamente queda afuera del negocio. Despedir rápido, reclutar lo más rápido posible y tener personas constantemente en coaching. ¿Bien? Entonces, muy importante, ¿cada cuánto se hacen las proyecciones? Se hacen cada 7 días. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puedo enterarme a día 25 del mes de que me falta el 50% de la proyección. El cumplimiento de una proyección a nivel mensual es 100% el resultado de asegurarte todos los días de cumplir tu cuota diaria, que para poder tener, por ejemplo, 130 agendas en un mes, haces 120 dividido 4, son 30, son 33 agendas que tenemos que tener, por ejemplo, por semana, de las cuales nos tenemos que asegurar, y 33 dividido 7 será la cantidad de agendas que tenés que tener a nivel diario, la cantidad de tomadas que tenés que tener a nivel diario y la cantidad de cierres que tenés que tener a nivel diario. Si querés que te pase una calculadora con la cual yo creo las proyecciones de mi equipo comercial, que es un HTML que creé para mi equipo, súper bien, para que puedas llevar tus proyecciones al día, ya seas closer, director comercial o dueño de negocio. Bien, la creé ayer, así que está bastante buena y quería pasárselas. Por otro lado, tenemos el punto número 4. ¿Por qué razón no se cumple una proyección? Una proyección no se cumple por 3 razones. Precisión, ¿bien? Que las métricas con las cuales, o los parámetros con los cuales comparamos no fueron precisos. Por ejemplo, esto que hablábamos recién de la inversión. Bien, invertimos $1.300 y pensamos que nuestro ROAS era 50x, pero al final era 25x. Bien, por comparar el porcentaje de cierre de 2 funnels totalmente diferentes, del funnel orgánico y del funnel de anuncios. Bien, sabiendo que el porcentaje orgánico de cierre siempre tiende a ser mucho más alto y el de anuncios no lo es, capaz que es un 10%, y pensamos que estamos rentables, pero estamos quemando dinero en campañas e invertimos mucho más en anuncios, y lo que terminamos logrando es que quedamos en negativo y la facturación no crece, inclusive empeora, porque daña la cultura del equipo por tomar tantas llamadas descalificadas, porque no tenemos idea si está funcionando mal el marketing, si es la eficiencia del closer o qué es particularmente. Entonces, el primer parámetro por la cual no se cumple la proyección es por la precisión a la cual nosotros tenemos que acudir para poder crear una proyección, que los números sean precisos, que sean separados por funnel, que sean individuales y globales para poder tener el macro, el micro, y a partir de eso tomar decisiones basadas en datos precisos. ¿Bien? Por otro lado, precisión, volumen de comportamiento. ¿Por qué volumen de comportamiento y no volumen de leads? ¿Bien? Porque puede llegar a ser un caso, por ejemplo, vamos a borrar esto de PIP. Pasa mucho de que, por ejemplo, mi closer tiene que meter, por ejemplo, el lunes yo le pongo un objetivo a mi closer en mi proyección justamente. Le tengo que poner para la próxima semana, para el próximo lunes, tienes que meter 10 cierres. ¿Bien? Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Bien? Hasta el día jueves incluido, ¿bien? Tiene que tener por lo menos 6 clientes, que sería aproximadamente el 60% de la semana, aproximadamente, ¿bien? Eso significa que el viernes entero, el sábado entero y el domingo entero, si no va el 60% y un 40%, al finalizar el día lunes va a tener el 80% de la proyección, porque 4 por 4 exactamente le daría eso.
y sería el doble, pero no llegaría a la proyección, se quedarían 8 clientes. Ahora, ¿qué es lo importante en este punto a nivel de volumen de comportamiento? Es que él el viernes a nivel de retro tenga sus números, que lleve sus proyecciones al día. Si tu closer no lleva sus proyecciones al día, es motivo de expulsión. Un closer que todos los días no se levanta y actualiza sus proyecciones y no entiende en qué punto de partida está para poder cumplir sus objetivos, es un closer primero que está desmotivado, es un closer que está en un surco rutinario y es un mal management a nivel de dirección comercial. Es el parámetro más importante que define que tu closer tenga éxito o no tenga éxito, que todos los días se levante sabiendo hacia dónde va y cuáles son los inputs que tiene que meter para poder conseguir los loops, los outputs que en el menor tiempo posible le den la mayor cantidad de resultados. ¿Bien? A día viernes tiene el tiempo necesario para literalmente contactar 100 follow-ups, meterse double booking, tiene para meterse directamente más horarios de calendario y abrir muchos más slots. Se puede poner a hacer follow-up directamente a todas las personas que tienen seguimiento y automáticamente meter esas 2 ventas de excedente para asegurarse de su cumplimiento de proyección a nivel semanal. ¿Bien? Entonces es muy importante que no es volumen de leads, porque capaz que yo puedo estar limitado a nivel de leads, pero tiene un pipeline entero, tiene todo un pipeline de no-shows, de canceladas, de personas para reagendar, tiene un montón de seguimientos pendientes, que eso nos permite asegurarnos del volumen y que el closer cumpla su proyección. ¿Bien? No solo se trata de volumen, sino de volumen de comportamiento. Y por último, tenemos eficiencia. ¿Bien? Podemos tener los números exactos, podemos tener el volumen necesario a nivel de marketing, el equipo ejecutó el volumen que tenía que tener, pero con una eficiencia menor. ¿Bien? Una eficiencia de show up rate, por ejemplo, mucho más baja. O una eficiencia de close rate mucho más baja. Y eso lo que va a hacer es que no cumplamos nuestros objetivos. Lo único que no podemos controlar de nuestro equipo, ¿bien? En cierto punto a nivel micro, es la eficiencia, ¿bien? Entonces, la única razón por la cual no vayan a cumplir una proyección es por personas. 100% por personas. Nunca por procesos y nunca por otro tipo de cosas. Ahora, el que caiga la eficiencia, ¿bien? Hay 2 razones. Si le cae la eficiencia a todo tu equipo comercial junto, por eso hay que sacar las métricas individuales, estamos hablando de que es un problema a nivel de MQL, un problema a nivel de ICP, que está cayendo una ICP que no cierra al 100% y es una ICP que es de tipo C, por ejemplo, o puede llegar a ser, bien, un daño a nivel cultural de management que hace que todos los closers cierren a un bajo porcentaje sin que sean problemas de ICP ni de MQL, que puede pasar mucho por mal management de ventas y por dar un enfoque mucho más en coaching y pensar que ser un top producer, por ejemplo, te hace director comercial, o pensar que ser coach de ventas te hace director comercial, cuando no entendés realmente la función de un director comercial. Te voy a dejar un video acá arriba de cuál es la diferencia entre un director comercial, un coach de ventas, un jefe de ventas, un líder de ventas y un closer de ventas, top closer que lo mandaron a dirigir un negocio. A nivel cultural, ¿cómo te lo puedo dar en un ejemplo explícito? He tenido 2 equipos de venta con los mismos leads, con el mismo tipo de ICP. Todo un equipo entero de 5 closers quejándose de los leads y otro equipo de 3 closers cerrando el doble de porcentaje que tenían de estándar ese equipo principal. Ese equipo principal tenía un daño de cultura roto. Faltaba visión, misión, valores de empresa y un motivo por el cual hacer las cosas. Había mal management de venta frente a ese equipo comercial. Por eso las empresas grandes no solo tienen un director comercial, sino que para cada producto seguramente suelen meter varios directores comerciales. Entonces, que entiendas que los daños a nivel cultural son 100% problemas a nivel de dirección comercial. Y ese daño cultural bien se da también por no entender los 5 lenguajes del amor por el cual el closer va a sostenerse dentro de esa empresa. Voy a hacer un video entero sobre eso, pero está bien entender con qué tipo de personas trabajas para no dañar tu cultura al fin y al cabo y que tu equipo tenga tanto desincentivos, ¿bien? ¿Qué pasa si las cosas salen mal? Incentivos, ¿bien? ¿Qué son las cosas que pasan si salen bien? Sistemas de compensación y scorings, ¿bien? Que se premie a nivel de agendas, a nivel de calidad de leads a los mejores closers, ¿bien? Y un mal enfoque, el dar enfoque en todos tus analytical coaching o coaching de por sí al closer que peor funciona, que esa es una creencia que tienen los coaches de ventas, vamos a trabajar en el que más mal está. Pero es todo lo contrario, hay que trabajar en el mejor closer, en el top closer, seguir inflándole el ego al top closer. Porque analizar una call de top closer significa que todo el equipo va a querer ser como él. El que está abajo va a querer
ser como el que está arriba. Va a poder moldear lo que está haciendo el de arriba y él quiere ser el que le analicen la llamada. Entonces, llevar ese tipo de management arregla esa cultura. Y el tener 2 equipos de venta te habla de que es un problema a nivel cultural y que bajen las métricas. Se ve una caída entre un 5 a un 10% a nivel micro cada 15 días aproximadamente, ya sea en show up rate, en offer rate, en close rate, en AOV inclusive. Habla de que están entrando en un surco rutinario. ¿Bien? Quiero ser muy simple con esto para que quede súper claro qué es un surco rutinario específicamente. Un surco rutinario es una caída entre un 5 a un 10%, como lo acabo de mencionar, sobre una métrica en concreto. Ahora, ¿cómo detecto que un closer está en un surco rutinario? Rápido, en 4 días dándote cuenta, porque las métricas a nivel de 4 días puede ser una muestra muy chica que literalmente te haga tomar una toma de decisión basada en datos deficiente. La parte física, la parte mental y la parte emocional del closer. Todas las semanas se suele hacer un quiz o directamente en analítica del coaching, que es coaching 1 a 1. Todas las semanas tenés que ver 1 a 1 a todos los miembros de tu equipo, 15 minutos, no más de 15 minutos, donde en esa reunión particularmente analices la parte física, emocional y mental. La parte física, bien, hábitos, entrenamiento, agua, etc. Todos los hábitos a nivel saludable te voy a dejar una lista entera a nivel de rutina ideal para un top closer. Mentalidad, tiene un objetivo claro, el por qué hacer lo que hacer, está actuando mecánicamente, ¿bien? Está repitiendo patrones, su flujo es entrar al Google Calendar, entrar a la llamada e inclusive te vas a dar cuenta que está posponiendo su pitch o no está haciendo 100% esfuerzo para sacar, por ejemplo, depósitos o reservas, que está confiando más en los leads, puede llegar a pasar mucho por una parte mental y una parte emocional, ¿bien? La parte emocional es qué está pasando fuera de casa. ¿Está siendo íntegro fuera y dentro de casa? ¿Bien? ¿Estás siendo íntegro fuera y dentro del trabajo? ¿Sos un closer en todas las áreas de tu vida o simplemente entras en personaje cuando tenés que cerrar ventas? El feedback al top closer que hace 50.000, 100.000, 150.000 dólares al mes, inclusive en el mercado latinoamericano, ruso, brasilero, te das cuenta que nunca se van a poner a hablar de handling objection, nunca se van a poner a hablar de su proceso comercial. El 100% del coaching que se hace es conexión absoluta, certeza interna, ¿bien? E integralidad del closer fuera de lo que es la llamada de venta y enfocándose mucho más en cómo es él en su día a día. ¿Bien? Entonces, esto considero que son los 5 pilares más importantes para que una proyección se cumpla. 1, vas a poder controlar la razón por la cual una proyección no se cumple, que es la eficiencia, que es gestionando los surcos rutinarios de la mejor forma posible. Volumen de comportamiento, que tu equipo tenga esos accionables para poder llegar a sus proyecciones y que llegue sus proyecciones al día. Y precisión. ¿Bien? Esos son los pilares más importantes para lograr crecer un negocio a través de las proyecciones. Es la razón por la cual no logras tus objetivos en ventas. Y simplemente en este video quería mostrarte cómo vos tenés que hacer para poder gestionar tu equipo de la mejor manera. De esta forma es que actualmente tengo un portafolio de clientes que está todos entre las 6 y 7 figuras. El portafolio de clientes que me da entre 30.000 a 40.000 dólares al mes como director comercial. Y me encantaría realmente que si necesitas que auditemos tu situación en concreto, tus proyecciones, si querés desglosar tus métricas al 100%, te dejo mi WhatsApp por acá abajo, vas a hablar conmigo, nada de setters, nada de closers, para auditar tu caso. He auditado la mayoría de negocios de esta industria y sé que hay muchos puntos de fuga que realmente se pueden solucionar. Así que nada, eso es todo.